Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, varios temitas. Veíamos las imágenes y comentábamos ahora al pasar de lo que fue el desplome del puente de Baltimore. ¡Qué disparate! Terrible. Y por supuesto todos trabajando, a ver, no se sabe ni la cantidad de gente que puede haber quedado todavía en el río. Solo rescataron a dos, con vida, uno sin lesiones y otro que estaba grave en el hospital. Eso fue lo último que se supo. Un accidente, una maniobra de un carguero de bandera de Singapur. La verdad que una locura. Y menos mal que pasó, menos mal. Por lo menos pasó 1:30, ¿no? En la madrugada y no en un horario de circulación pico, porque... En fin, por estos lares, ¿cómo estamos? Bueno, parece que más preocupados una vez más por la región que por nosotros mismos. Y esto tiene que ver con la situación de Venezuela. Uruguay, bueno, fue de alguna manera el promotor de un comunicado conjunto al que se sumaron varios países, ya vamos a ver cuáles, y los que no se sumaron, por qué no se sumaron. Porque una cosa fue la proscripción de Corina Machado, que era la líder de la oposición en su momento, que por supuesto dio mucho que hablar, que generó y suscitó muchísima polémica, pero ahora encima tampoco se consigue una sustituta, Corín Yaris, perdón, pero no la dejaron inscribirse. Por lo tanto, no sé cuál es la estrategia o cuál será la excusa que pueda manejar el presidente de Venezuela, pero lo cierto es que ya es flagrante la intención de al menos que estas elecciones no sean lo democráticas que se esperaría que fueran, ¿no? Vamos a repasar, y en paralelo además, venezolanos en nuestro país que están reclamando para poder votar desde el exterior. O sea que los frentes son dos, ¿no? Vamos a repasar primero la crónica de Telemundo y después lo analizamos y lo conversamos con venezolanos aquí en el estudio. La opositora venezolana Corina Yaris, designada por la inhabilitada María Corina Machado como su sustituta en las elecciones presidenciales, denunció que no ha podido inscribirse en la plataforma web del Consejo Nacional Electoral para formalizar su candidatura del 28 de julio. El plazo para postular candidatos cerró ayer. Hemos publicado esto en las redes sociales, la solicitud de prórroga, y quiero enfatizar que no es el nombre de Corina Yaris el que está siendo negado, es el nombre de cualquier ciudadano que en este momento se quiera postular, porque los accesos están impedidos para cualquier tarjeta. La plataforma unitaria que aglutina al grueso de los partidos opositores en Venezuela ya había denunciado desde el domingo que no había tenido acceso al sistema oficial. Una carta exigió una prórroga de 3 días para hacer la postulación. Y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Entre ellos hemos tratado de ir personalmente al CNE y para entregar incluso la carta donde solicitamos una prórroga, y ni siquiera físicamente lo hemos podido hacer porque esta es una ciudad que está tomada militarmente, los accesos al CNE no los hemos podido llegar. En estos comicios en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de 6 años con su gubernamental Partido Socialista de Venezuela, y quien formalizó entre bombos y platillos su candidatura a la reelección ante la autoridad electoral. En un comunicado conjunto, las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay dicen que tienen una grave preocupación por los persistentes impedimentos en la inscripción de candidatos a menos de 24 horas de que se termine el plazo. Esta situación, dicen los gobiernos, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad e impiden avanzar hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela. Los ministerios de Relaciones Exteriores exhortan a que se reconsidere esta situación para que quienes cumplan con los requisitos logren ser inscriptos a fin de que el hermano pueblo venezolano pueda elegir libremente su próximo gobierno, dice el comunicado. Bien, y hoy habló en conferencia de prensa Paganini, el ministro de Relaciones Exteriores, y en realidad también se pronunció sobre el conflicto, la guerra entre Israel y Hamás. Vamos a hacer referencia a eso más adelante. Empecemos por Venezuela. En el tape, en la crónica de Telemundo, escuchábamos los países que se sumaron a este comunicado en conjunto, manifestando explícitamente la preocupación por la falta de... por los impedimentos a las inscripciones de cualquiera que quiera ser candidato por la oposición, con lo cual de elección democrática no se podría estar hablando.
No se expidieron, por ejemplo, dos grandes que tienen vínculo con Venezuela, que son México y Brasil. Brasil en su momento, recuerden que había expresado, bueno, que no se quede llorando, como que haga lo mismo que yo, que por el lavajato no me pude presentar en el 2017 y se buscó un sustituto. Bueno, es lo que hicieron, de hecho. De Corina Machado pasaron a Lloris, pues tampoco la dejaron inscribirse. Entonces creo que hay que ver Brasil después de esto, qué excusa pone para no sumarse en este comunicado. Que hay vías alternativas diplomáticas. Bueno, este es un comunicado diplomático, digo, tampoco, ¿no? Sí, sí. No, de verdad no sé qué caminos quedan. Lo que sí está claro es que una vez más se vuelve a instalar Venezuela en campaña electoral uruguaya. Así que creo que hay muchos puntos, ¿no?, para poder conversar sobre este tema, pero me gustaría saludar primero a quienes nos acompañan. Ella es Ruth Facio, miembro del Comité de Organización del Comando con Venezuela, y Gustavo Becerra, jefe de campaña de este comando con Venezuela en Uruguay. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias por la invitación. Puntualmente, ¿ustedes qué es lo que están reclamando hoy? Bueno, puntualmente lo que estamos reclamando, como tú bien lo dijiste, son dos cosas. Uno, el derecho que tenemos los extranjeros a votar acá en Uruguay en elecciones de nuestro país. La gran mayoría de los venezolanos que nos tocó emigrar no fue por decisión, sino fue la opción para poder seguir adelante. Pero eso no nos quita el seguir siendo venezolanos. Y una de las cosas, la exigencia principal que estamos haciendo los venezolanos al día de hoy en el Uruguay es que nos dejen votar, nos dejen inscribirnos para votar acá en el Uruguay. Ah, para votar en Uruguay, pero en las elecciones venezolanas. Venezolanas. En las elecciones ¿Pero eso venezolanas es Uruguay en Uruguay que tiene que habilitarlo o es Venezuela? No, lo tiene que habilitar realmente el CNE, tiene que habilitar a las embajadas. El voto exterior. El voto consular, pero para poder llegar a ese punto se tiene que actualizar el registro electoral permanente. Desde el 18 de marzo, según lo informado por el CNE, a partir del 5 de marzo, quedamos que del 18 de marzo hasta el 16 de abril se iba a abrir el registro electoral para poder actualizar a los nuevos votantes y que para que los que votábamos en Venezuela poder mudar nuestro centro de votación. Bien. Esto no se ha podido en la gran mayoría de los países, bueno, en casi todos los países no se ha logrado. Nosotros duramos una semana en silencio, donde nada más estábamos haciendo jornadas de monitoreo en la embajada, estábamos recibiendo denuncias de venezolanos que iban a consultar y la respuesta fue exactamente lo mismo. Un desconocimiento total de la actividad. Ellos alegaban que no había máquinas, supongo yo que son las cactahuellas, ¿ok? Y que cualquier información se iba a actualizar en las redes sociales. ¿Qué pasa? Pasa la semana del 18 hasta el día 22, nosotros seguimos monitoreando y ya a partir del día lunes tomamos la decisión de comenzar a protestar en la entrada de la embajada. Todavía sí, no hay respuesta oficial. No tenemos ninguna razón por la cual los venezolanos no podamos hacer este proceso. El segundo proceso que estamos... Pero legalmente está aprobado el voto consular en Venezuela, sí. O sea que, de nuevo, es un tema de operativa y burocracia. Es operativa, burocracia y retardo, ¿no? Yo creo que ¿Es a propósito? Lo creemos que es así, que es un tema de retardo del Estado para que lo que vivimos en el exterior no votemos. Bien, ¿qué opinas tú, Ruth? Sí, de hecho hay un cronograma electoral que sacó el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, en donde ellos habilitan el voto en el exterior y dentro de ese cronograma la fecha que indicó Gustavo era del 18 de marzo hasta el 16 de abril se iban a habilitar las inscripciones y registros de nuevos votantes en el exterior. Esto no ha sucedido. Vuelvo y repito, la respuesta que nos dan los funcionarios en la embajada es que las máquinas no han llegado, no nos dan información certera de los requisitos que se necesitan para actualizar y para los nuevos votantes. No nos dan, ellos simplemente lo que dicen es que no saben, no tienen información al respecto, no saben cuándo llegan las máquinas y que simplemente esperemos y estemos atentos a las redes sociales que el embajador lo anunciará por allí. Bien. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta al respecto. ¿Y a alguien le sorprende realmente esta situación? No están permitiendo en Venezuela
que participe oposición en estas elecciones. ¿Qué puede sorprender que no permitan participar venezolanos en el exterior? Que si están en el exterior por algo es, no debe ser justamente votantes pro Maduro, ¿no? Entonces, no sé, pregunto, ¿a quién le sorprende esto? A nadie. En realidad es la oficialización, lo ocurrido en la noche de ayer de la dictadura venezolana, un verdadero papelón a nivel internacional y un temor enorme del régimen de Maduro de, obviamente, perder estas elecciones. Empieza primero proscribiendo, ni más ni menos, a quien en las internas resultó merecedora del voto de la ciudadanía venezolana por un amplísimo margen. Y lo está haciendo también en pequeña escala, como por ejemplo lo que está ocurriendo con los venezolanos aquí en nuestro país, que tengo entendido son más de 33.000, no sé el padrón de cuántos será en este momento, pero en la última elección ustedes votaron algo así como más de 2.000 personas aquí. Pero estamos hablando del voto en todo el mundo, en una situación donde el voto en el exterior cobra importancia, más si tenemos en cuenta que algunos números, por ejemplo el de Naciones Unidas, hablan de más de 8 millones de venezolanos fuera del país, claro, ¿no? Sí. Pero sí, realmente compleja la situación. Las explicaciones que da el gobierno de Maduro son realmente vagas. Incluso en algunos casos se habla hasta de miedo de lo que podría pasar, por ejemplo, con la votación en la República Argentina por estas diferencias que hay con el gobierno de Milei. Se habla de robo de votos, ¿no? de fraude directamente. Así que es una situación compleja. Me gustaría preguntarles además, en caso de que se habilite y se pueda regularizar dentro de lo posible esta situación, ¿quiénes son los que están habilitados para votar? Porque hay allí unas diferenciaciones que se hacen respecto a residentes que tengan cierta legalidad con Venezuela y sabemos que la situación de quienes han llegado son muy diversas, ¿no? Sí. Actualmente los que estamos habilitados para poder ejercer el derecho al voto acá en Uruguay somos los que tenemos la residencia legal permanente. ¿Okay? Están también los que son residentes provisorios, pero tienen la condición de que mientras ellos tengan la residencia actualizada, vigente, pueden ejercer el derecho al voto. Lamentablemente, los que tienen el estatus de refugiados no van a poder ejercer su derecho al voto. Bien, y aquí en Uruguay, ¿cuántos serían entonces los habilitados? ¿Tienen alguna estimación? Aproximadamente estamos hablando... Tomando como base por lo menos las elecciones primarias, bien como dijo Pepe recién, las elecciones primarias tuvimos más o menos 2.000 venezolanos inscritos y votaron cerca de casi 1.300 venezolanos para las primarias. Entendemos que aparte de esto ya habían 400 venezolanos inscritos desde el 2012, que fue la fecha que oficialmente se cerró el registro electoral y no se volvió a aperturar, pues. Entonces, podría ser cerca de esa cantidad, cerca de los 2.000 venezolanos posiblemente tendrían la posibilidad de votar acá en el país. Bien, Marta. Yo estaba pensando que esto en realidad lo que evidencia es que Venezuela, por más que haga la parodia de una elección, es una dictadura. Y prueba de ello es todo lo que está haciendo para de alguna forma justificar cómo perpetuarse en el poder. Entonces, me llama mucho la atención que todavía quede gente que diga que Venezuela es democrática. Porque, a ver, proscribe los verdaderos candidatos opositores. No deja votar a la gente que está afuera, que si uno podría decir, bueno, está bien, nos oponemos al voto consular, buenísimo. Pero en este caso, la gente que está fuera de Venezuela ha huido de las condiciones en las que los ha sometido el régimen presente. Entonces, señores, blanqueemos. El señor quiere perpetuar su permanencia y a esta altura que saque esta parodia de elecciones porque no va a llegar a ningún lado. O sea, evidentemente el señor va a manipular para justificar su permanencia. Es lamentable porque basta hablar con los venezolanos que están en Uruguay para que cuenten lo que era Venezuela y lo que lo convirtió esta gente. Sí. Igual Triste. Vamos a estar hablando con ellos sobre ese asunto. Vieron que igualmente hoy los números de Venezuela no son los de antes. Hay un crecimiento económico, se redujo la inflación. No, porque eso seguramente también puede ser un elemento que sume en el análisis. Sí, pero ¿no? habría que ver si esos números son reales. O que maneje perspectivas en el análisis. ¿Qué pensás, Valeria? A ver, yo creo que una elección sin oposición no es una elección. O sea, si no se permite que nadie de la oposición, ninguna persona, porque ya deja de ser contra una candidata a la que proscriben, sino que en realidad no dejan anotarse a nadie que sea opositor. Entonces, una elección sin oposición no es elección. Está claro, yo
realmente a esta altura creo que el que niega que hay una dictadura instalada es porque niega la realidad misma. Hay un control del Estado de absolutamente todo, se militariza el lugar en donde se deben anotar los partidos, o sea que no hay ningún tipo de garantía. El desgaste de la oposición también es enorme, porque o sea, es continuamente cada paso que dan, hay una nueva traba, por lo tanto, tiende a eliminar absolutamente cualquier opositor que se quiera presentar. Que además está claro por lo que dan las encuestas que cualquier candidato opositor que se presente le ganaría a Maduro. Sí. O sea, en una elección real, sea Corina, son las dos Corina además, ¿no? Sí. O cualquier otro candidato que creo que se presente. Que sea opositor real, ¿no? Que sea un opositor real, no estos dos que se anotaron que en realidad son aliados a Maduro. Correcto. Y se venden como opositores. Correcto. Pero eso lo hacen también como para decir, no, miren, dejé anotar a estos dos, pero estos dos son parte de lo mismo. Entonces, a cualquier candidato que se lograra presentar de una oposición real, el pueblo venezolano votaría, y ni que hablar la gente que está fuera del país. O sea, esto que está pasando en Uruguay, pero que está pasando en la mayoría de los países, donde hay un número muy importante de venezolanos que se fueron escapándose de este régimen, porque la realidad, por distintas causas, pero en sí lo que hace que se vayan es escapar a distintas medidas a la situación económica que están viviendo en Venezuela. Y muchos no se han ido porque no se han podido ir, porque también hay mucha gente que se iría, o familia de quienes están en varios de estos países como el nuestro, que se vendrían, pero por un tema económico no lo pueden hacer. Los números han mejorado. Creo que también hay que ver cómo se construyen esos números, porque, o sea, con un presidente omnipotente en absolutamente todo, también esas cifras se pueden construir. Igual hay una realidad que no pueden negar, el hecho de no tener medicamentos en los hospitales, de no tener comida en las zonas donde vive la mayoría del pueblo venezolano, no alguna zona venezolana, que esto lo hemos hablado con Pepe, que es como si no existiera el problema de la crisis que vive Venezuela hoy, pero yo creo que forma parte de toda una estrategia que tiene Maduro y la gente que lo rodea para quedarse eternamente en el poder. Y bueno, eliminando los votantes opositores, eliminando la oposición completamente, obviamente el resultado electoral para él va a ser maravilloso. Si votan solo los míos y me pueden votar solo a mí, seguro que me va a ir bárbaro en la elección. Entonces, o sea, yo a esta altura creo que hay que hasta plantearlo de esta forma, porque me resulta una discusión tan bizarra el hecho de que tengas que discutir si hay libertad, si hay garantías para el pueblo, si realmente hay un sistema democrático. No hay un elemento que argumente un sistema democrático en Venezuela. Pero cualquiera que pongas arriba de la mesa, ninguno tiene características de democracia. Entonces, yo creo que ya ni siquiera lastima en la campaña electoral esto, porque la decisión de nuestra representación de Cancillería, de esto de hacer el comunicado, creo que refleja la opinión de nuestro país hoy. Esta es la visión que tenemos sobre Venezuela. Bueno, con este gobierno. Exactamente, por eso, la visión que hoy pero el país gobierno, es una cosa, el gobierno es otra, ¿no? Sí, a ver, es la opinión en nombre de todos nosotros, porque es quien nos representa a todos nosotros. Entonces, si en la oposición hay alguna voz contraria a esto, creo que lo plantearía. Pero en este momento creo que no tendría nada positivo que alguien saliera a defender lo que está sucediendo hoy. Creo que hasta se lo va a replantear Brasil seguramente, porque es indefendible. Ya pasa a ser una situación ni que presentes a cualquier persona que sea absolutamente desconocida, la vinculan con algo de la oposición y ya no se va a poder presentar. Entonces, no hay forma de justificar o defender el régimen. Pepe. Quería repasar un poquito de historia, porque a veces hay ejemplos que nos pueden situar que aún dictaduras reconocidas como dictaduras ni siquiera fueron tan lejos como lo que ocurrió ayer de noche en Venezuela. En el año finales de los 60, principios de los 70, en Argentina había una dictadura, Agustín Lanusse era el dictador, Juan Domingo Perón estaba proscripto y exiliado en Puerta de Hierro en España y obviamente no podía participar de ninguna actividad porque el régimen no se lo permitía. Se abren elecciones
el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli llamado así, lleva a la presidencia a una persona absolutamente desconocida, odontólogo, Héctor Cámpora, apodado el tío Cámpora por la juventud peronista, que gobierna, gana la elección, gobierna durante 5 meses, llama a elecciones, vuelve Perón y gana con el 65% de los votos. Así que, en realidad, lo ocurrido ayer es increíble por donde uno lo mire, porque aún un régimen que pretende llamarse democrático podría haber habilitado la competencia y decir, bueno, si pierdo, pierdo en elecciones democráticas. Ni siquiera eso ocurre. Quería consultarles a ustedes al respecto si desde Venezuela les han comentado si hay posibilidades de apelar esta decisión de que Corina Lloris no sea aceptada como candidata. Bueno, realmente creo que en las declaraciones que dio María Corina el día de hoy fue bien enfática en esto. La candidata de la oposición sigue siendo Corina Lloris. Ninguno de los candidatos que se logró inscribir representa el sentimiento que decidimos elegir el 22 de octubre del 2023. Y sí, vamos a apelar a todos los mecanismos necesarios para que sea respetada la voluntad del venezolano. Realmente hay cosas bien importantes que me gustaría recoger de todo lo que hemos conversado, y es que no hay elección. Va a haber un acto de votación entre ellos, pero elección no hay, porque el derecho a la elección lo da cuando tú tienes un adversario que sea legítimamente electo, o por lo menos que lo haya identificado al menos la oposición como un representante. No tenemos ninguna representación en lo que hay actualmente en ese acto de votación que ellos pretenden hacer el 28 de julio. Entonces, sí, vamos a seguir los comandos en distintos lugares del mundo, vamos a seguir activos. Acá en Uruguay, en cada uno de los países, en Venezuela, comandos y comanditos van a seguir luchando por este proceso, porque queremos elecciones libres. Y decidimos y respaldamos a María Corina Machado, elegida el 22 de octubre, su decisión de que Corina Lloris nos represente, lo decidimos elegir hace un par de días. Y lo decidimos y lo aceptamos. Una persona que no tiene el pasado político, una persona que tiene un currículum, yo creo que no hay nada que pueda manchar. Y yo creo que se demuestra lo que pasó anoche. Lo que pasó anoche es impresionante por un silencio total del CNE, un silencio total del régimen de Maduro, del Tribunal Supremo de Justicia, del fiscal general de la República. Bueno, pero ¿hay independencia de poderes en Venezuela? No, no las hay, pero indiferente. Pero todos siempre los poderes en Venezuela están a Maduro, manejados por ellos. Pero estos organismos, por lo general, ellos se dedican a hurgar en la vida de todas las personas hasta el más mínimo detalle. Y no hay para un encontrar detalle, una justificación. No hay un detalle en los 80 años de vida. ¿Cómo proscribieron? ¿Cómo lograron proscribir a Corina Machado, justamente? ¿Por dónde le entraron? Pero en estos 80 años de vida de Corina Lloris no hay algo que se le pueda tachar de algo irregular que haya hecho a lo largo de su vida. Ella dice que fue en persona, después de que el sistema operativo, digamos, no funcionaba y no había respuestas por allí, que fue en persona a la institución para presentar la carta de reclamo y demás, y que directamente, militares en la puerta, no pudo entrar. Más allá de eso, hubo un teatro completo el día de ayer. Maduro se inscribió el día de ayer ante el Consejo Nacional Electoral. Simuló un teatro de que, según él, hubo 3 personas que intentaron hacer no sé qué tipo de actividad, y por esto lo que se abrió fue una gran persecución a dirigentes de Vente Venezuela, que gravísima. Eso es una situación, yo creo que una de las más graves que se nos está pasando con nuestros dirigentes en Caracas, es que se abrió una cacería impresionante de todos, se están resguardando, porque a cuenta de todo este show o todo este espectáculo que se hizo en la elección de Maduro, militarizó el Consejo Nacional Electoral y soltó a todos los esbirros de la institución llamada el SEBIN, que viene siendo como la policía política del régimen, para que capturaran a cualquier dirigente de Vente Venezuela que estuviese disponible para involucrarlo en este acto. Pues, Perdón, ¿hace cuántos años que están aquí ustedes? 6 años tengo yo. Y yo tengo 5. Bien. ¿Tienen recuerdos o memoria de una Venezuela diferente? Yo sí. Sí. Yo sí. Tengo 47 años. Bien. Viví en la época antes de Chávez. Y sí, como en cualquier país del mundo, sí pudo haber habido corrupción, como
pero creo que vivíamos, éramos felices y no lo sabíamos. Esa es la realidad. Aquí hace poco fue entrevistado un expresidente de nuestro país, Pepe Mujica, José Mujica, y por este asunto puntual en la Expo. Y no se fue en la Expo, fue en Río Negro, creo. El punto es que lo primero que dijo sobre esta situación en Venezuela fue que Venezuela tenía la misma desgracia que Argentina, que eran dos tierras demasiado ricas y que la habían cercado y que el régimen era porfiado. O sea, aparece por allí primero un contexto que es el contexto donde miran primero a quienes les cuesta más esto de asumir que se convirtió en dictadura, ¿no? Que tiene que ver con el intervencionismo, el desabastecimiento por parte de Estados Unidos, ese cercado. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Que vivieron esa otra Venezuela, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir, en este punto te puedo decir que en aquella época, por lo menos, dentro de todo, había respeto y existía un escenario de respeto. Respeto inclusive de los adversarios. Coexistían partidos políticos. Lamentablemente, este régimen no lo ve de esa manera. Es un enemigo, el adversario. Es un enemigo que hay que destruir, es un enemigo que hay que desaparecer y que de alguna manera no puede tener ningún tipo de actividad. Venezuela es un país muy rico, sí, y lo ha sido toda la vida. Lamentablemente, ellos han secuestrado todos esos escenarios de recursos y lo han explotado y lo siguen explotando de la manera más... Y nadie puede llegar a pedir explicación de lo que está sucediendo. Han aparecido avionetas cargadas de oro en Aruba, en Curazao, han llegado, y lamentablemente son los recursos de la tierra venezolana y nadie sabe cómo llegan. Recientemente, creo que hace un par de meses, llegó una avioneta de Aruba, no podía ni siquiera volar, aterrizó de emergencia y tenía no sé cuántos kilos de oro albergaba dentro de... ¿No podía volar por exceso de peso? Por exceso de peso, sí. No, en oro. Al igual también que el deterioro que ha habido en todas las refinerías petroleras en el país, todo el despilfarro que ha habido, es evidente que es algo ya más particular, es un interés que ya es para ellos. A ellos realmente... Y cuando decís ellos, ¿quiénes son? Chávez, la familia y quién más, los militares. Chávez, la familia y todos los que conforman hoy en día el gobierno. Entre esas personalidades está Diosdado Cabello, el mismo Nicolás Maduro, Cilia Flores, y entre esos muchos que están detrás de ellos, que también se están aprovechando de toda la situación del país para beneficiarse ellos también. ¿Vieron? Bueno, concretamente respecto a esto que decía el invitado de Maduro, el propio Maduro ha dicho en esta inscripción que hizo, en esta cuestión de acto, digamos, habrá elecciones con o sin la oposición. Y entonces creo que eso explica claramente que no deberíamos estar hablando de elecciones, ¿no? Creo que incluso hasta habría que ir un poquito más en ese comunicado y ya prepararse para desconocer ese acto, porque no creo que cambien las circunstancias y las condiciones para que se dé garantías. Si ya se cerró la inscripción, creo que son 10 los opositores que finalmente admitieron, entonces ya está. Me parece que no deberíamos estar hablando de un acto eleccionario, ahora, deberíamos hablar de otra cosa. También pregunto, hay alguno que logró inscribirse. No será representativo de nada ni de nadie, pero es la única opción para ponerle fin a Maduro. Bueno, pero que no son opciones en la medida que no son, que justamente no son representativos. Bueno, pero no puede, a ver, pero hace cuánto, bueno, pará, lo que estoy analizando es,
es mejor esto que nada. Votás a una decimos. heladera en vez de votar a Claro, pero si con la tal de no heladera votar a Maduro. La heladera tiene la marca Maduro abajo. Sí, Claro. Todos los, claro, bueno, porque está. todos los Marca Acme. candidatos... Bueno, Claro. Igual a mí me parece que el punto que toca Victoria es por eso la interesante. importancia de la representatividad Sí, legítima. no, pero es importante también para analizar, capaz que este no es el momento y me consta que es una cuestión de David y Goliat que ustedes están enfrentando en Venezuela, pero también en algún momento la oposición venezolana debería tener una autocrítica de la estrategia que ha manejado durante todo este tiempo, por ejemplo con el caso de Guaidó, ¿no? Donde se ha perdido mucho tiempo desde el punto de vista de tener una representatividad que en definitiva no llegó a nada en materia de elecciones. Por eso me parece que el punto de Victoria no es malo, porque también, siempre con la mirada que tenemos desde acá, desde el Río de la Plata, muy alejada de la realidad venezolana, ¿no? Sí, fíjate. Poco para responder esto. Definitivamente, ninguna de estas opciones representan, porque son opciones que jamás van a decir o van a reclamar un fraude electoral. ¿Qué sucede? Tenemos un poder electoral que es del régimen de Maduro. El poder electoral no es un poder electoral autónomo. ¿Qué sucede? Si cualquiera de estas opciones tuviese la posibilidad y dijéramos en este momento, bueno, vamos a darle los votos de María Corina Machado a este candidato. Exacto. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder en las urnas? Lamentablemente, aunque gane, como sucedió ya pasó con Capriles Radonsky, ganó unas elecciones y el gobierno simplemente dijo, no, ganó Nicolás Maduro. Y quedó así. Hubo mucha ola de rumor que decía, la familia de Capriles Radonsky está en peligro, él tuvo que quedarse callado, no va a responder porque eso fue historia real que pasó en Venezuela. Y Maduro terminó gobernando 6 años tras un triunfo que tuvo Capriles Radonsky. Lo más seguro es que este mismo escenario va a suceder con cualquiera de estos candidatos que él escogió a dedo. Supongamos que la oposición decida, vamos a darle los votos a alguno de ellos. Sencillamente, Maduro va a desconocer, no va a haber nadie que pelee esos votos. ¿Me explico? Ahora, concretamente, ¿estos candidatos de dónde surgen? ¿De sectores minoritarios? ¿De dónde aparecen? Generalmente son candidatos que en algún momento, algunos en algún momento fingieron ser oposición. Digo fingieron porque en la realidad tú los escuchas y escuchas las declaraciones de cada uno de ellos y te das cuenta que están desviados completamente de una realidad país. ¿Ok? Y te das cuenta que de alguna manera no representa, no hay ningún tipo de enlace con la lucha que ha llevado la oposición venezolana. O sea, si yo mido a cualquiera de estos candidatos a la lucha que ha llevado María Corina Machado, no tiene ningún tipo de comparación, de punto de comparación. Claro, porque además invalida en este caso a estos otros candidatos porque hubo una interna. Y en la interna claramente, ¿por cuánto fue que ganó María Corina Machado? Mira, por lo menos te garantizo aquí en Uruguay fue el 96%. Yo fui miembro del comité local de primarias acá y te digo que cada mesa creo que la que menos ganó con un 92%. Pero en general en Venezuela, ¿por cuánto ganó? Sobre un 87% más o menos fue el porcentaje de... Difícil pelearle la legitimidad a una candidata como esa. Ahora, ¿cómo ven posible entonces sacar a Maduro? Porque si él, aunque le gane otro, en el supuesto escenario que realmente él habilitara un verdadero opositor y que ganara las elecciones, y él no entrega al gobierno, ¿cómo ven la forma de sacarlo? Necesariamente, y hay que entender lo siguiente, nosotros los venezolanos necesitamos el apoyo internacional. Sí, claro. O sea, ¿intervención militar? ¿Alguna vez lo contemplaron? No necesitamos la intervención militar, pero sí necesitamos de nuevo sanciones a estos funcionarios, porque no es a Venezuela. Las sanciones estas que hubo nunca fue contra el dinero de Venezuela. Fue dinero que tenían funcionarios en cuentas personales en los Estados Unidos, en Europa. Es importante que ese escenario, nuevamente, que yo no entiendo por qué el presidente de los Estados Unidos cedió al tema de las sanciones cuando era un terreno que ya estaba ganado. Era un terreno que de alguna manera ejercía cierto nivel de presión al gobierno venezolano, al régimen venezolano. De verdad que quiero tratar de no llamar gobierno lo que hay en Venezuela, sino es un régimen lo que hay. Y sencillamente es necesario ese apoyo, necesitamos el apoyo de la Corte Penal Internacional, necesitamos el apoyo de la ONU, de la OEA. Sabemos que
que hay crisis y hay situaciones de conflicto en todo el mundo, pero en este momento para que Venezuela pueda salir adelante necesitamos el apoyo internacional. Es necesario. Nosotros no tenemos más que respaldo que eso. Agradecemos al presidente de la calle Pou, agradecemos al gobierno uruguayo, agradecemos a todo el Uruguay por el respaldo y ese tema de agarrar esta bandera de Venezuela en sus manos como que si fuesen de ellos. Yo creo que una de las cosas de las cuales me siento más orgulloso de estar acá en Uruguay es esa posición que ha adquirido el Uruguay y que han adquirido sus dirigentes. De verdad que es digno que otros dirigentes en el mundo lo puedan seguir, porque yo creo que esto sí ejercería una presión importante al régimen de Maduro. ¿Por qué creen que Brasil no se sumó a este comunicado? Brasil no se suma al comunicado porque sabemos quién es Lula da Silva y sabemos los vínculos que ha tenido con el régimen de Maduro. No creo que haya algo más que yo pueda agregar en este momento que eso. Sabemos que siempre han sido, al igual que el presidente López Obrador también, es un presidente que es sabido que tiene relaciones con el gobierno de Maduro y que tiene una amistad con el régimen de Maduro. Entonces no van a tener una posición positiva no van a tener una posición negativa a lo que ellos están haciendo. ¿Tenés opinión formada, Ruth, sobre si, por ejemplo, Uruguay, puesto que es el país donde estás viviendo ahora, debería seguir teniendo representante diplomático en Venezuela? Sí, tiene que seguir teniendo. Aquí somos democráticos y queremos que esto siga así. Hasta el momento, bueno, de acuerdo, no se han pronunciado, por lo menos en Venezuela no han hablado de si van a continuar con el embajador acá. Esto se mantiene, sigue, hasta no hace mucho hubo un reemplazo con el embajador, hay un nuevo embajador y las cosas se están llevando, digamos, en normalidad, lo que son los procesos de pasaporte y todo esto, se siguen llevando con total normalidad. Bien, a nivel diplomático, sí, entonces. a nivel diplomático. Con respecto a la presencia de que el presidente de la calle envíe a algún embajador a Venezuela, yo creo que eso es un tema ya que no nos compete a nosotros decidirlos como venezolanos. Tenemos. Claro, tenemos. Tenemos. Exacto. La pregunta era, bueno, porque hay quienes entienden, están corriendo por izquierda a la cuestión y bueno, y entienden que si tanto preocupación hay por el régimen, ¿por qué tenemos representación diplomática allí? Y bueno, el presidente entiende que una cosa es la representación diplomática, que hay una cuestión con Venezuela que va más allá y trasciende a quien la gobierna, ¿no? Hay una comunidad importante todavía de uruguayos, a pesar de que muchos han vuelto aquí al Uruguay, todavía sigue habiendo una comunidad de uruguayos que requieren que tengan representación consular en Venezuela. Sí. Y además, yo creo que operan también como veedores, ¿no? Sí, claro. Aunque no sea vinculante, pero bueno, es lo más cerca que hay mirando el lugar. Sí. Pepe, ¿querías decir algo? Sí, agregar algo que vos dijiste con respecto a Mujica, pero más acá en el tiempo. Ayer José Mujica dijo que el gobierno de Venezuela no estaba respetando las mínimas leyes democráticas. ¿Cómo han tomado esta declaración? Es la misma declaración. La misma nota. Ah, pensé que te referías a algo anterior. No, ahora. ¿Y cómo toman las declaraciones de quienes opinan por el contrario? Bueno, creo que es evidente ha sido evidente la violación que ha habido de los derechos, principalmente con la doctora Corina Lloris, el no permitirle inscribirse, el no habilitar las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática para que ella pueda inscribirse. Es una violación, es evidente todo lo que están haciendo para evitar que la oposición participe en las elecciones. O sea, más demostración que esa creo que no hay. Tenemos que actuar, tenemos que alzar nuestra voz para que, como decía Gustavo, el apoyo internacional nos apoye, nos ayude. Tenemos que hacer algo con respecto a esto. Esto no podemos permitir o seguir permitiendo que el régimen continúe haciendo lo que les dé la gana, que eso es lo que están haciendo actualmente. A estas horas, hoy día, el presidente del Consejo Nacional Electoral no ha dado la cara a explicar por qué no le permitieron a la doctora Corina Lloris inscribirse.
No hay ningún tipo de justificativo del por qué le negaron la inscripción a Corina Lloris. A última hora, anoche, ya casi a las 12 de la noche, habilitan una tarjeta y solo le permiten la inscripción a un candidato que, bueno, ya los venezolanos conocemos quién es Manuel Rosales y no nos representa. Entonces, nuestro principal reclamo también viene por allí. Nuestra principal protesta es el abuso, la violación de todos nuestros derechos, el que no permitan que la oposición participe en las elecciones. Esto es algo que necesitamos que darle frente a esta situación. ¿Chávez fue mejor que Maduro? No. Yo creo... ¿Es el mismo perro con otro collar? Un poco para explicarles. Este es un proyecto que comenzó desde Chávez. Claro. Este proyecto es ideado y creado por Hugo Chávez. En nada de lo que ha hecho el régimen ha habido improvisación. No se puede creer que Pero Maduro... hubo momentos de reelección democrática de un Chávez, por ejemplo. Sí. Ya hubo años donde él tuvo popularidad por programas muy populistas y llegó como decir, a esos pobres que realmente se sentían que no tenían algún tipo de apoyo. Pero llegó ¿cómo? Llegó con todas estas medidas populistas de darle beneficios, darle subsidios, te doy para que vivas en un apartamento gratuito. Y sí, eso suma votantes. ¿Y cuándo se da el quiebre? El quiebre se da, yo creo que empieza inclusive antes de fallecer Chávez. Hay que entender un tema Venezuela con una óptica un poquito más clara, de entender que Venezuela fue un país, cuando llega Chávez al poder, llegó con una Venezuela rica, una Venezuela que tenía un barril de petróleo a $100 por barril, tenía una producción de petrolera sobre los 3.600.000 barriles diarios de producción petrolera, y era mucho el dinero que había. Y una gran desigualdad, ¿no? Eso también hay que decir. Sí había desigualdad, pero realmente Chávez comenzó a crear programas que en teoría iban a ayudar al pobre, iban a beneficiar, y sí, en teoría eran programas que eran positivos. En algunos sitios comenzaron de manera positiva, pero luego comenzaron los focos de corrupción en cada sector y comenzaron a expropiar, a decir, bueno, la empresa eléctrica, por decir, la empresa eléctrica estaba como decir, arrendada a una empresa norteamericana, que era AES. Esta empresa no tenía un servicio eléctrico subsidiado, pero sin embargo garantizaba que teníamos un servicio eléctrico de calidad, donde había mantenimientos, donde la empresa hacía renovaciones de plantas, donde hacía reinversiones. ¿Qué pasa? Chávez comienza con la promesa la luz eléctrica es muy costosa para el venezolano, tenemos que expropiar la empresa de energía eléctrica. Y lo hicieron, y lo hicieron. ¿Qué sucede? Comenzaron a subsidiar la energía eléctrica. Dijeron, el venezolano no puede pagar un recibo de tanta cantidad de dinero, vamos a subsidiarla. Pero ¿dónde quedaba el subsidio? Lo absorbía el Estado, y poco a poco esos subsidios se fueron convirtiendo en huecos fiscales. Claro. Huecos fiscales que a la medida que fueron pasando el tiempo, construyeron viviendas, sí, hicieron un proyecto que llamaron la Gran Misión Vivienda Venezuela, y construyeron N cantidad de viviendas, pero no eran viviendas para venderla al venezolano, era para darle un permiso de habitabilidad al venezolano, pero sin posibilidades de que el venezolano las pagara. Mientras tú me respaldes, mientras tú me sigas, tú vives allí. Esa es la teoría que utilizó Chávez durante todo ese tiempo. Entonces, teníamos sistemas de vanguardia. El metro de Caracas fue el subterráneo, uno de los más importantes y más modernos de Sudamérica. Lamentablemente el metro de Caracas, en algún momento llegó Chávez y dijo, tenemos que ponerlo gratis para el pueblo. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó con el metro de Caracas en este momento? A cada rato el metro de Caracas se incendia, tiene fallas, dura más tiempo detenido, porque no ha tenido reinversión. ¿De dónde surge la reinversión? Y ustedes, estas cifras que, no sé si fueron ustedes que dijeron o tal vez desde el panel, que hablan de un crecimiento de la economía
venezolana que habla de una reducción de la inflación. ¿Son Ahí producto de hay- medidas concretas, de políticas de gobierno o No, qué? ahí hay un escenario bizarro. A ver. Y el escenario bizarro sucede de que Venezuela todavía mantiene un control cambiario, en teoría. Venezuela no tiene, como Uruguay, el que puedan estar los dólares libremente Claro. de repente en una casa de cambio. Pero sí, de un tiempo para acá, desde que surgieron las sanciones y los bloqueos de los funcionarios en el exterior, ellos mismos permitieron que se abriera la posibilidad que el venezolano pudiese enviar y recibir dólares, y en ese mismo orden, ese dinero que ellos no pudieron utilizar en el exterior, lo están usando en el Entonces exterior. dinamizan la economía de esa manera. Sí, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Por decirte, abren grandes bodegones que duran 3 o 4 meses aperturados, venden productos a precios de dólares, pero ¿cuál es la realidad? Que el venezolano no gana dólares, el venezolano gana bolívares. Y los pocos que producen dólares es porque son comerciantes y están más o menos en este orden, o reciben remesas del exterior. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero el que realmente vive de una pensión, de una jubilación, de un salario en bolívares, con lo que gana no le da para sobrevivir un par de días en Venezuela. Entonces, hay de todo, hay cualquier cantidad. Los supermercados están abastecidos, sí están abastecidos, pero dolarizados totalmente. Bien. Bueno, yo les agradezco. A ver, ¿te quieren hacer una pregunta cortita más? Me gustaría volver a un tema que usted dijo al pasar, que es el tema de las sanciones. Estados Unidos está analizando volver a esas sanciones a la luz de lo que pueda pasar con este proceso. Usted decía que ese era un buen camino, que ese ayuda a ese camino. Las sanciones contra estos funcionarios corruptos que se llevaron el dinero de Venezuela, sí, Claro. es un camino positivo. Como les digo, el Porque tema de las también hay sanciones... sanciones contra las empresas, contra quienes negocian. ¿Eso no puede ir en contra de la población venezolana? Es que depende, no son las contra empresas o contra negocios, son contra funcionarios y bienes que han adquirido con dinero de Venezuela. Eso es, hay que ponerle nombre. Bien. O sea, ellos mismos alegan de que las sanciones son contra Venezuela. Venezuela no tiene cuenta en los Estados Unidos que estén bloqueadas. Quienes tienen cuentas bloqueadas son funcionarios, altos funcionarios. Ahí tenemos recientemente y pasamos un tema de corrupción gravísimo que lo pasó el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y todavía no se sabe ni siquiera dónde está. Hay 18.000 millones de dólares por los cuales tienen que responder, y ellos lo que supieron hacer fue esconder a esta persona. Están arremetiendo con personas que simplemente por protestar y realmente por gente que han desfalcado al país, sencillamente ellos mismos la han ocultado. Bien. Gustavo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Me gustaría una reflexión final de Ruth. Bueno, invitar a los venezolanos a no decaer. Sabemos que estamos pasando unos días difíciles, pero hay que seguir luchando por el país y no permitir que estas violaciones sigan en su curso. Ese es mi llamado para los venezolanos. Muy bien, gracias a los dos. Muchas Gustavo, gracias. jefe de campaña, Ruth, integrante o miembro del comité de organización Comando Venezuela, Uruguay. Muchísimas gracias a los dos por Muchas haber estado gracias. aquí. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer la primera pausa, pero retomamos en cuanto regresemos.